caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia penal entrarán en posesión de estos bienes inmuebles, desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes. Hasta ahí, obviamente, Zapata y el Plan de Ayala es simplemente el movimiento liberal que acabamos de señalar que era el contenido fundamental de la Ley de Desamortización de junio de 1856. Luego dice en el séptimo: en virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria, sin poder mejorar su condición social, ni poder dedicarse a la industria o la agricultura por estar monopolizados en unos cuantos manos las tierras, montes y aguas, por esta causa se expropiarán previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios a los poderosos propietarios de ellos, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fondos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor. Aquí está realmente el contenido fundamental. Es decir, curiosamente, el contenido fundamental del plan era lo que a veces se ha llamado los planes políticos. Todos los planes que se emitieron en aquella época, el de Madero, el plan de Ayala, el plan de Guadalupe, de Carranza, etc., se le llamaba políticos porque tocaban fundamentalmente el problema del gobierno o el problema del poder. Así lo hace incluso el mismo Zapata. El plan de Ayala propone que el jefe de la revolución no sea Zapata, propone que el jefe de la revolución sea Pascual Orozco. Y entonces, evidentemente, esta parte que ha pasado a la historia como la parte más importante del plan de Ayala, puesto que es el reclamo de tierras para los campesinos mexicanos, dice, como parte adicional del plan. Así se juega realmente la historia en México. No sé si en otras partes se juegue de ese modo, pero lo que de repente aparece como secundario, finalmente la historia lo convierte en primordial, y así efectivamente ha sucedido. Ya apareció posteriormente, para mayo de 1813, después del golpe de Estado del criminal Huerta en contra de Madero, apareció reformas al plan de Ayala. Los zapatistas se deshacen de Orozco y entonces nombran a Zapata el líder principal de lo que ellos denominaban la Revolución del Sur, cuya bandera era precisamente la repartición de la tierra en estas dos cláusulas, la sexta y la séptima que acabamos de presentar a ustedes. Alrededor de esto se han dicho muchas cosas, decíamos, se han mitificado también muchas cosas, y se ha creído entonces que las cosas pueden tener un valor independientemente de que el tiempo transcurra o las condiciones cambien. No es así. Las cosas en la historia, aquí, en cualquier país y en cualquier época, van cambiando en su valor, en su significado y en su alcance, según van cambiando las condiciones. Entonces es muy importante saber en qué condiciones se emitió el plan de Ayala y cuál era el significado que tenía en 1911. Después veremos cuál es el significado que llegó a tener después y concretamente en nuestro tiempo. Pero sí es muy importante darnos cuenta del significado que tenía en aquella época para saber precisamente por qué el plan de Ayala, que era la propuesta fundamental de los campesinos mexicanos, finalmente no pudo ser realizada por los campesinos, sino precisamente por el grupo contrario a los campesinos, que era el grupo de Carranza. Efectivamente, había varias propuestas sobre la reforma agraria, hecha en la Revolución por Francisco I. Madero. Todo el mundo reconoció que era inevitable una reforma agraria. Ahí no había duda, exceptuando los porfiristas. Todos los revolucionarios del país estaban de acuerdo en ello. No estaban de acuerdo en el mismo camino y en el mismo procedimiento que había que seguir. Madero funda un organismo que se llama la Comisión Nacional Agraria. A la Comisión Nacional Agraria le debemos un estudio muy lúcido sobre la situación de la tierra en aquellos momentos.
Madero no se oponía, como decían los Flores Magón, a que se rotara y se repartiera la tierra. Lo que Madero decía era que era necesario hacerla con orden, porque de otra manera se podía convertir en una medida antieconómica y en otra forma de reconcentración de la tierra en otras manos, que es lo que había pasado en la época posterior a la reforma que citábamos con la ley de desamortización. Lo que había sucedido es que la Iglesia había tenido que deshacerse de muchos de sus bienes, y lo que sucedió es que muchos grandes hacendados acapararon esos bienes, y entonces las grandes propiedades, en lugar de estar en manos religiosas, pasaron a estar en manos laicas. Madero decía que era muy importante no volver a cometer ese error. Madero admiraba realmente a todos los liberales, obviamente comenzando por el gran maestro Juárez. Y entonces por eso decía que no podía hacerse con la premura con la que la gente lo quería, y que en todo caso, si habíamos esperado 30 años para derribar una dictadura, bien podíamos esperarnos un rato para hacer las cosas bien en ese aspecto. Pero era tarde. Ya nadie le creía a Madero en ese momento, y la Comisión Nacional Agraria nos dejó un brillante estudio sobre este problema que no tuvo aplicación. Pero había un gran maestro en esos días en la Cámara de Diputados. En el 3 de diciembre de 1912, en lo que se conoce como el Congreso de Madero, Luis Cabrera, que a veces aparece con el nombre de Blas Urrea, jugando con las palabras de su nombre, Luis Cabrera, que era un abogado, pronuncia el discurso más importante que se ha dicho durante 5 siglos en la vida de México sobre las cuestiones agrarias. Invito a cualquiera a que revise el discurso completo. Aquí vamos a señalar solamente 2 o 3 cuestiones. Dice Luis Cabrera: no hay duda, no se puede dar marcha atrás. Mientras el pueblo lo pida, hay que hacerlo, y hacerlo con decisión. Y si es necesario expropiar sin indemnización a los poseedores de la tierra, que se haga, porque son más importantes la vida y el destino de las comunidades que la vida de los terratenientes. De manera que eso está fuera de discusiones. Lo que tenemos que considerar es qué va a suceder si nosotros entregamos la tierra a los campesinos en este momento. Los campesinos carecen de medios para sobrevivir. Han vivido en la miseria durante muchas décadas. Han tenido incluso que endeudar hasta la 8ª generación. La gente se endeudaba con el terrateniente, y no solo se endeudaba al hijo, al nieto, al bisnieto y hasta la 8ª generación. Había gente que ya estaba atada en el peonaje mexicano, y en parte en las zonas de esclavitud, sobre todo en el caso de Valle Nacional en Oaxaca. Decía entonces que era muy probable que si se entregaba la tierra al campesino que vivía al borde de la inanición, lo primero que haría sería tratar de venderla a cualquiera que quisiera comprarla. El único que podía comprarla era el que tenía dinero, y el único que tenía dinero era el terrateniente. Y entonces se iba a convertir en una farsa la entrega de la tierra. Tenemos, dice, que entregar la tierra a las comunidades, y tenemos que saber reconocer que mientras los grupos campesinos no tengan personalidad jurídica propia, nada puede hacerse en este sentido. No son los campesinos aislados los que pueden ganar la batalla en estas condiciones. Esta es una de las grandes lecciones de la vida agraria mexicana. Lo hemos señalado en otras ocasiones. En México hubo una reforma agraria que, pese a todas las debilidades que tuvo, aportó un elemento importantísimo a nuestra historia. Hizo aparecer una nueva clase, y mientras México exista en el futuro, habrá esta nueva clase que la nación tendrá que tomar en cuenta necesariamente, igual que la clase trabajadora de la industria. De manera que entonces el planteamiento de Luis Cabrera
comienza a cobrar otra dimensión distinta a la tradicional. Sabe que no es el problema de repartir la tierra, esa tierra puede repartirse, pero esa no es precisamente la única solución. ¿Sí? Primero hay que reconocer la existencia de grupos colectivos, que son los únicos que unidos pueden defenderla. Pero segundo, dice, no debemos olvidar que en el caso de la producción agrícola es muy importante la relación directa entre el hombre que produce y que vive y que hace su mundo de ello. Por eso se ha dicho a veces que cuando algunos secretarios de Hacienda de nuestro país dicen que es mejor importar maíz que sembrarlo, lo cual económicamente es cierto porque es más barato importarlo que sembrarlo, lamentablemente, están diciendo sin embargo una afirmación criminal, porque el maíz no es solamente un cultivo para los mexicanos, no es solamente un objeto económico. Alrededor del maíz hay una vida comunitaria, como se dice en términos vulgares, hay formas incluso de relación cultural. México es por definición su símbolo fundamental, más allá del símbolo nuestro que está en la bandera, el símbolo de la vida diaria del mexicano es el maíz, no solamente para el que lo siembra, sino para todos nosotros que lo comemos a diario. De tal manera que en esas condiciones es muy importante, dice Luis Cabrera, que sepamos entender que este tipo de transformaciones no son simplemente un problema económico, que implican aspectos sociales, aspectos culturales, a los cuales debemos dar respuesta. De ese modo, dice, nosotros podremos dar a los campesinos tierras para que reconstruyan sus ejidos, en el entendido siguiente, de que esa producción ejidal será un complemento a su salario. El objetivo no es enterrar a los campesinos en los ejidos y en las formas tradicionales de propiedad que los han mantenido en la miseria durante siglos. El verdadero objetivo es que ellos lleguen a tener una forma de vida, la forma de vida moderna que tienen muchos mexicanos, que es el trabajo asalariado en la industria, en el comercio o en otras áreas de la economía, y que finalmente entonces el ejido quedaría solamente como un complemento. Entendámoslos de ese modo, y de esa manera entonces podemos entender cómo la vida del campesino puede transformarse, porque entonces tendremos que integrar tanto la vida por la que atraviesa el obrero de las ciudades, como la vida del campesino que está atado a la tierra. Hemos de reconocer que es con Lázaro Cárdenas con el que se le da el cerrojo a este asunto durante mucho tiempo, y aquí está el planteamiento inicial. Se quería que los campesinos y los obreros asalariados estuvieran en una sola central. Cuando se fundó la Confederación de Trabajadores Mexicanos en 1936, los trabajadores del campo señalaron que ellos querían formar parte también de la CTM. El presidente Cárdenas dijo que no, que la dirección de los campesinos le pertenecía al Estado y la dirección de los obreros le pertenecía a los sindicatos, y que por ningún concepto aceptaría que estuvieran unidos. De esa manera, hasta la fecha, la vida de ambos transcurre separada, no solo con una fuerza debilitada, sino además con culturas que en muchos aspectos aparecen como contrapuestas. De esa manera, dice, sin embargo, Luis Cabrera, dice, habremos logrado una cosa, habremos tranquilizado el país, que es lo que necesitamos en este momento. No olvidemos que en esos días México es un país muy débil, y la mano siniestra de Estados Unidos, desde que nos arrebató la mitad del territorio en 1848, estaba a la vista. Efectivamente, Estados Unidos nos invadió en 1914 otra vez, y para muchos revolucionarios en esos días, particularmente Carranza, decían que era